Bueno, muy buenas noches para todos, siendo hoy 5 de marzo de 2024. Damos la bienvenida a todos los estudiantes del curso de Fundamentos de Economía. Este CIPAS está programado y está a la expectativa de que sea una herramienta para ustedes, por dos cosas. La primera es porque de seguro acá ustedes van a poder contestar todas esas preguntas que tienen. Estamos en este momento dirigiendo el CIPAS, la profesora Marix Sacoy y mi nombre Karen Jurado. Cualquier cosa, entonces estamos atentas. ¿Cuáles son las reglas de este CIPAS? Inicialmente, nosotros lo que hacemos es una explicación, pero como es un círculo de participación, como bien saben, lo que significa CIPAS, la intención es que ustedes, de la manera como más respetuosa, abran el micrófono si quieren intervenir. Estamos esperando más estudiantes, pero pues la idea es que lo hagamos respetuosamente. En la medida de lo posible levantamos la mano, o si definitivamente por alguna razón yo no lo puedo ver que levantó la mano, entonces hacemos la intervención que tengan que hacer al caso. No se queden con preguntas, pregunten. Este CIPAS, por ser el de primera matrícula, es decir, darle la bienvenida a los estudiantes que acabaron de ingresar a la universidad, lo vamos a hacer de forma muy dinámica. Sin embargo, las personas que ya tuvieron la oportunidad de ver la guía y las responsabilidades que se tienen para subir en esta primera actividad pueden realizar cualquier pregunta referente a la unidad 1. ¿Hasta ahí es claro, chicos? Pueden subir las manitos, ahí hay Sí, unos señora. reaccionar, Sí, entonces no hay señora. problema. Mi profe, Muchísimas yo gracias. estoy también en el grupo aceptando solicitudes y eso, ¿listo? Estoy ahí pendiente. Ay, sí, gracias, profe. Bueno, Yelisa, gracias. Sí, es como la manera más fácil de saber que se entiende lo que se está hablando en el momento. Bueno, voy a cerrar aquí WhatsApp para que no hayan intervenciones de nada ni nada. Listo, entonces, ¿nosotros qué tenemos en primera instancia? En primera instancia, nosotros vamos a partir de la guía de aprendizaje que se tiene en la unidad 1. ¿Por qué? Porque desde acá partimos para nosotros empezar la explicación de los temas. Me va a permitir compartir la guía. Esta guía nos está pidiendo a nosotros o nos está aproximando a lo que es lo que es fundamentos de economía, como bien saben nuestro nombre, ¿sí? Esta actividad finaliza el 17 de marzo de 2024. Habría que corroborar además con el cronograma y con cada uno de sus tutores. Para las personas que acabaron de ingresar, es importante que analicen el encabezado de la guía. La actividad tiene, o sea, está diseñada para que haya una comprensión, una apropiación de los conceptos básicos que tiene la economía. La guía también tiene una participación individual en todas las lecturas. Esta es la que más se recomienda porque vamos a partir desde los principios de la economía. Entonces, aquí en este libro, que está dispuesto, por supuesto, en la biblioteca del campus virtual, lo pueden encontrar. Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo individual? Elaborar con el desarrollo a partir de una lectura muy juiciosa para que tengan todos los argumentos necesarios para contestar y poder precisar en un párrafo de manera individual a través de un parafraseo que note o que dé cuenta de la lectura que usted realizó en dar opinión de los principios de la economía. ¿Cuáles son los principios de la economía? Pues como bien sabemos hay 10. Aquí dice, las personas racionales piensan en términos marginales. Por favor, dar un ejemplo. Los individuos se enfrentan a disyuntivas, también dar un ejemplo. Los individuos responden a incentivos, también dar un ejemplo. Entonces, están A, B y C, y que con base en estos tres que la guía solicita, porque ya, si bien hay 10 principios de la economía, aquí les están diciendo, por favor, haga una lectura juiciosa de estos tres, haga un análisis y dé un ejemplo.
¿Por qué siempre se solicita el ejemplo? Porque el ejemplo no es solo meterla, algunas personas están diciendo, las personas racionales piensan en términos marginales y van y escriben esto en ChatGPT y lo que sale lo copian, a tal punto que copiaron el formato. Ojo con eso. Entonces yo no estoy valiendo eso. En los foros, en las retroalimentaciones, ustedes pueden darse cuenta que esto no funciona. Entonces dejemos el ChatGPT para algunas cosas, sí, pero también para el parafraseo. ¿Alguien está haciendo intervención? Si quieres, te doy el uso de la palabra. ¿Quién está por ahí? Bueno, como les decía, ojo con el uso del ChatGPT, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más nos dice la guía? Nos dice que hay unas situaciones que aquí es donde hemos encontrado que hay más problema, entonces ya explicamos cómo funciona el flujo circular de la economía para poder dar cuenta del desarrollo de estos ejercicios. ¿Por qué me gustan estos ejercicios? Estoy totalmente de acuerdo con quien diseñó la guía porque acá sí les toca analizar. Y el ChatGPT no les puede arreglar esto. Mucho cuidado con utilizar otras fuentes que no sean de producto de su análisis en las lecturas. Hasta acá preguntas, dudas, inquietudes que tengan respecto a lo que acabamos de mencionar. ¿No? ¿Ninguno? Listo. Bueno, vamos a empezar entonces nosotros con nuestro círculo de participación CIPAS. Entonces, ¿cuál es la dinámica que vamos a tener en el CIPAS? Nosotros presentamos un video con la profe Marixa en este momento y hacemos un juego, ¿de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Los 10 principios de la economía. Número 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Expliquemos esto con un ejemplo. Si tengo $1 y una manzana cuesta $1, al igual que las naranjas, solo tengo la posibilidad de elegir una de estas dos frutas. A esto se refiere con enfrentar disyuntivas. Número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Si un individuo debe decidir si ir a la universidad o trabajar, el costo de ir a la universidad será el no poder utilizar ese tiempo para trabajar y ganar dinero a su vez. Número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. No solo existen negro y blanco, también hay matices. Por ejemplo, si tú tienes 2 horas libres y quieres jugar y estudiar, no necesariamente tienes que elegir entre uno y otro, ya que puedes destinarle 1 hora a cada uno. Número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Por ejemplo, si sube el precio del helado, comprarás menos helado. En cambio, si baja, comprarás más. Número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Si no existiera el comercio y nos aisláramos individualmente, tendríamos que producir todo lo que necesitamos. En cambio, si existe el comercio, puedo especializarme en un área e intercambiar con el resto de los individuos. Número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, los recursos se asignan mediante decisiones descentralizadas, a diferencia de un sistema comunista, ya que en él numerosos hogares y empresas interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una economía solo funciona si existen instituciones que hagan valer las reglas, como por ejemplo el derecho de propiedad de las personas, para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La también llamada inflación puede provocarse por una impresión desmesurada del dinero, lo que a su vez ocasiona que el valor de este disminuya. Número 10. La sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, una inflación más alta puede significar menos desempleo,
pero por el contrario, menos inflación es más desempleo. Esto se explica de la siguiente manera. Un incremento en la cantidad de dinero, es decir, más inflación, estimula el nivel total de gasto y por ende también estimula la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, el aumento de la demanda puede estimular a que las empresas produzcan más y contraten más trabajadores. Por último, al contratar más trabajadores, se reduce el desempleo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces este video es muy interesante porque a medida que iba avanzando, iba incrementando su lenguaje técnico y es importante que empecemos a apropiar estos conocimientos no solo para el curso de Fundamentos de Economía, sino para lo que sigue de aquí en adelante en sus carreras. Cuando hablamos de los principios de la economía, que ya vimos que son 10, aquí también nos está explicando que la economía parte de que es una ciencia social. Y cuando hablamos de que la economía es una ciencia social, hablamos de que todo lo que se hace procura dar una mejor calidad de vida y un equilibrio al ser humano, es decir, a una sociedad en particular. Entonces, si una persona tiene calidad de vida, puede brindar calidad de vida a la sociedad en general. Entonces, cuando hablamos de ser humano, partimos de las necesidades que tiene cada persona y ustedes allá pueden hacer un análisis retroactivo y podemos decir cuáles fueron las necesidades que yo tuve y cuáles fueron esas necesidades que yo ya cubrí y que me están haciendo llegar a otro nivel. ¿Cuál es ese nivel? El nivel que tenemos ahora acá, que es el que estamos estudiando, que necesitamos ser profesionales y de ahí para allá vamos incrementando las necesidades. Las necesidades se parten desde que tenemos unas básicas como el hambre, el frío, la necesidad de comer, la necesidad de vivir en sociedad, la necesidad de una casa, la necesidad de educación, y así hay niveles de necesidades que empezamos desde las básicas. Entonces, cuando hablamos de esas necesidades, se desprende como unas acciones que hacen que el ser humano se incluya dentro de una economía. ¿Por qué economía? Porque la economía no solo es, algunas personas presumirán que es lo que se puede hacer con el dinero, pero economía es mucho más allá de eso. Economía es saber aprovechar los recursos naturales y que si nos devolvemos a través de la historia, el ser humano siempre ha hecho por aprovechar o por, digamos, de alguna manera explotar los recursos naturales. Cada vez que un recurso se va volviendo escaso, va cogiendo más valor, ¿cierto? Entonces, a medida que esto va pasando, por ejemplo, si veíamos que había antes caza de animales por una necesidad que cubrir, que era el hambre, y estos animales empezaban a escasear, ellos no peleaban por dinero, sino peleaban por poder. Y cuando empezaban a pelear por este poder, entonces empezábamos a mirar cómo la dinámica económica o cómo la dinámica de los recursos naturales, a medida que se iban escaseando, había un problema y ese problema se tenía que superar. ¿Cómo? Bueno, ya cada uno entrará a acordarse de cuando veíamos a través de la historia. El caso es que a medida que iba incrementando los recursos o escaseaban más los recursos o cobraban mayor importancia los recursos, las personas inventaban formas para poder eliminar de pronto una pelea que lo hacían nuestros antepasados y lo podíamos apropiar, por ejemplo, con el intercambio entre bienes. Ya después apareció el dinero y ese dinero nos permitía a nosotros intercambiar bienes por dinero y ese dinero se convertía como en un común denominador para poder intercambiar cualquier producto y esa es la situación en la que estamos ahorita. Diferente a las teorías económicas que eso va por otro lado, pero digamos que es como para hacer un recorderis de cómo ha venido la economía cobrando una importancia en la vida del ser humano y por eso es importante saber que la economía es una ciencia social. Entonces ustedes en diferentes contextos van a encontrar que la economía siempre apunta a la sociedad, porque estamos hablando de un conjunto de seres humanos o de una persona en particular que va a tomar una serie de acciones y decisiones
para, no sé, puede ser para comprar una casa, para tener poder, para ayudar a personas, en fin, ¿cierto? Y entonces, viéndola desde esa básica, viéndola desde esa lógica, es que yo quiero que ustedes se concentren. ¿Dónde estoy? Y realmente qué es lo que estoy estudiando y para qué. Entonces, si ya hicimos un análisis así cortico de lo que acabo de mencionar, empiezan a cobrar una importancia importante los 10 principios de la economía. ¿Por qué? Porque el ser humano a través de la historia ha tenido que tomar una serie de decisiones. Y esas decisiones son las que nos está poniendo a analizar o la que nos pone a analizar la guía, ¿cierto? Entonces, el hombre siempre, ¿cómo era? Esperen, les digo cómo era la primera parte de la guía. La primera parte de la guía decía, el hombre, aquí, por ejemplo, en la parte A, decía, las personas racionales piensan en términos marginales. Los individuos se enfrentan a disyuntivas, por eso veíamos en el video, tiene que decidir. Entonces, ya viéndola un poquito de la parte más técnica, cuando nosotros, si quisiéramos hacer una relación entre los principios de la economía, donde los individuos se enfrentan a disyuntivas, es porque ustedes como profesionales tienen que aprender a tomar decisiones con base en información. ¿Qué tipo de información? Por dar un ejemplo, si nosotros tenemos la opción de invertir un dinero y en ese dinero lo voy a recuperar con un interés del 5% y de repente tener ese mismo dinero sin riesgo en el banco, me pagan 7%, entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué hago? ¿Lo dejo en el banco o invierto? Entonces, eso es a lo que el hombre se enfrenta todos los días, ¿cierto? Analizar. Y aquí en la universidad lo que se pretende es que con base en las lecturas usted tenga todas las herramientas y los argumentos básicos, en este caso en fundamentos de economía, para que usted aprenda a analizar la información que se tiene en el entorno. Dicho esto, es importante también que cuando desarrollen la actividad, lo hagan con ejemplos reales. Por eso les digo, es muy fácil, ya ChatGPT ya me dio todas las herramientas para saber quién lo hizo desde allí, quién no, porque han copiado una cosa exagerada. Entonces, más allá de copiar y tener que cumplir allá a la universidad o al tutor, lo más importante es que de verdad usted se llene de herramientas para que profesionalmente tenga la capacidad de analizar cuando se encuentre en una organización o en un entorno laboral. ¿De acuerdo? Con base en lo que acabamos de mencionar y en el primer punto de la guía, ¿hay alguna duda? ¿O alguien quiere mencionar algo? ¿Aportar algo? Hola, hola, ¿me están escuchando? Señora. ¿Quieres aportar algo? No, seguimos con nuestro próximo, con la siguiente parte. Ok, bueno. Profe, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Profe, no me queda muy claro, no me queda muy claro lo de las personas racionales piensan en términos marginales. Esa opción, ese principio no me queda muy claro, profe. Lo que pasa es que cuando hablamos en términos marginales en economía, hablamos qué pasaría si por una unidad más, cuál sería el costo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, aquí lo que no, de pronto no sería bueno que ustedes buscaran el término marginal así suelto, porque en economía es diferente. Entonces, en la guía dice, a partir de la lectura dice, las personas racionales, entonces cuando hablamos del término racional, vamos a dividir esta frase. Cuando hablamos de racional, de qué podemos estar hablando. Adelante. Es Señora. que no sé si usted está compartiendo pantalla, pero no estoy viendo. No, en este momento no. Ah, vale. Vamos a mirar la parte de términos racionales. Ah, pero bueno, es importante saber qué es racional. ¿Quién me puede decir cuál sería el concepto de racional?
Profe, Eh, racional sería pensante, o sea, sería algo que uno tiene como tal de su conocimiento. o tomar una decisión conscientemente, sí. Como consciente, sí, sí, como consciente, como analizar, que no nos gane, digamos, como ¿cómo se diría ahí? Como actuar sin analizar con base en información o con base en el entorno que se me está presentando, ¿cierto? Entonces es importante saber qué es el término racional. Vamos a mirar otra vez la parte de las personas racionales No solo piensan en existen términos negro y marginales. blanco, también hay matices. Por ejemplo, si tú tienes 2 horas libres, quieres jugar y estudiar, no necesariamente tienes que elegir uno y otro, porque puedes destinarlo a uno. Número 4. Las personas. Entonces, aquí estamos hablando en términos de qué, de tiempo, Número 4. ¿cierto? Que puedes destinarle. Este es el mejor ejemplo que puede haber para explicar lo que es marginal. ¿Qué pasa si este muñequito o el video que estábamos viendo ahí de repente utiliza las 2 horas que tiene para trabajar solo en una parte? Profe, según Pues ahí entiendo, o el según, trabajo, pero lo otro queda perdón. pendiente. Si quieren, adelante María. Pues según viendo obviamente la Eh, imagen, ya definiendo por la imagen de marginales, bueno, las personas racionales piensan en términos marginales, es la decisión que tú tomes, o sea, según el dibujito, si tú inviertes obviamente en estudiar, pues las 2 horas en lugar de jugar, pues estás siendo racional con los objetivos que quieres alcanzar. Pero si yo me pongo a jugar, por decirlo así, las 2 horas, pues voy a desperdiciar las 2 horas en lugar de aportarle a mi proyecto de vida, que es mi estudio, pienso yo. Sería lo racional y sería obviamente tomar la decisión. Ok, está bien. ¿Y cuál fue el motivo de ese ejemplo para que le dedicara una cosa y a otra? Buscando un equilibrio, ¿cierto, María? ¿Un equilibrio el entre motivo qué? era hacer ambas actividades. Exactamente, eso es Sí, marginal. Entonces, ahora llevémoslo en términos técnicos a una empresa. ¿Cuál es el costo que tengo yo de invertir más dinero a una misma producción o una producción más grande? O bien puedo hacer la misma producción con la misma cantidad de dinero, o puedo aumentar la producción y el aumento de esa producción me disminuye los costos. Entonces, ¿cuál es el análisis que hago ahí? ¿Cuánto me vale hacer una unidad de cualquier producto? Entonces, en términos marginales, es saber analizar si yo aumento en una unidad, ¿cuál sería el costo? ¿Y qué es lo que se busca en un entorno laboral o lo que se busca en una producción? Que ganancia. incrementen exactamente, que incrementen la producción y disminuyan los costos, ¿vale? El término marginal va más allá de lo que estoy explicando, pero eso lo vamos a ver a medida que vamos ampliando nuestros conocimientos en fundamentos de economía. Pero para este punto, el ejemplo que estamos viendo allí es el más importante, ¿no? ¿Cuál es la decisión? Si invierto todo mi tiempo en el juego o si invierto todo mi tiempo en estudiar. ¿O qué pasaría si lo invierto mitad y mitad? Juego para distraerme porque no solo puedo estudiar todo el tiempo, mi cerebro necesita descansar y estudio porque es mi responsabilidad. Entonces, es esa disyuntiva. No sé si contesté la pregunta, compañeras. Sí, profe. Profe, lo que pasa es ¿Segura? que yo hice un ejemplo, no sé si me quedaría bien. ¿Se lo puedo leer? Sí, pero permítame en un segundo contesto una llamada Eh, chiquitica. Listo, profe.
Adelante, María, puedes hacer puedes leer el ejemplo y con eso construimos todos. Profe, pues yo no tengo Listo, ejemplo, profe. pero sí Entonces- tengo lo más... entonces, perdón, María, pero ¿cuál María, profe? Es que hay dos yo también Marías. estaba- Ah, Pues María Es que yo tengo la Fernanda. mano levantada, no sé. María Señora. Fernanda, dame un segundo, María Arely, Listo. y Tranquila. escuchamos Dale, a la profe. María Fernanda un segundo. Gracias. Adelante, María Fernanda. Listo, profe. Entonces, pues el ejemplo que hice es, una heladería vende sus helados a 200 pesos, pero en el municipio hay un recorte de luz durante una semana y los helados se pueden dañar. Un comprador decide pagar por los helados 100 pesos, la mitad de su precio inicial. El vendedor no le queda otra opción que venderlos así. Eso sería ¿qué? Eso sería pensar en términos marginales, profe, ¿o no? Sí, pero hace falta como concluir la dinámica y está bien, y me gusta que hagas el ejemplo así. Está bien, es que, bueno, no alcancé a encontrar un videito que les iba a mostrar que eso es pensar en términos marginales, pero de pronto hasta lo han visto en redes sociales. Hay dos personas vendiendo patillas. Entonces, una persona los vende por la mitad de precio que el otro. Entonces, el otro decide comprarle a la competencia y una vez le compra a mitad de precio, este las vende al doble. No sé si me hice entender. Ahora sí, profe, o sea, es más como a ganancia que a pérdida, porque en mi Claro, ejemplo, pues tenemos que prácticamente queda empezar a pérdida. pensar. Claro, tenemos que empezar a pensar cómo hacer para hacer eficiente la producción, el trabajo, la acción de que me dé algo de frutos. O sea, hablo de acciones en la medida que puede ser siembra, puede ser la producción, puede ser la creación, puede ser el brindar servicios, ¿no? A esas acciones es que me refiero. Entonces, ¿cómo hacer que las acciones que yo hago en mi trabajo sean eficientes? Es decir, disminuyan los costos y aumenten la producción, el número de productos, ¿sí? Eso es pensar en términos marginales, pero insisto, el término marginal en economía va mucho más allá porque tiene un análisis bastante amplio, pero digamos que esa sería la dinámica, ¿vale, María Fernanda? ¿Sí? No sé si Sí, profe, contesté gracias. tu pregunta. Ok. Adelante, María Arelis. Profe, yo quería obviamente a similitud del video como acaban de expresar o como acabas de expresar tú obviamente la explicación, así como a nosotros cuando iniciamos a estudiar en el primer semestre que nos decían que hiciéramos un programador o un programador de estudio. ¿Por qué? Porque obviamente tú no te puedes dedicar solamente al estudio sin dejar el trabajo a un lado, la familia, las horas de descanso. Entonces nos ayudan como a hacer ese programador y yo pienso que eso tiene que ver mucho con la similitud del video que ustedes colocaban de marginal, porque todo ayuda a un conjunto en nuestra vida, ¿no? O sea, tanto nuestro trabajo, porque nos ayuda a pagar, obviamente, por nuestros estudios, a cumplir nuestros sueños, pero adicional también tenemos una familia, la cual nos apoya o la cual tenemos, obviamente, porque el objetivo de una persona cuando estudia es de pronto tener mejor economía, tener un mejor trabajo o de pronto en mi caso, abrir una droguería y poderle colaborar a mucha gente y aparte de eso, pues tener una ganancia y poder soñar con una casa propia, pongámoslo así. Exactamente, es que eso a la larga es lo que busca la economía en sí, un equilibrio, y por eso ustedes encontrarán muchas lecturas y por esa razón también cuando empezamos a ver la economía desde un principio como ciencia social, ahí es cuando ustedes escuchan al tal Marx, que es tan famoso, porque es lo que, pues obviamente su libro es bastante profundo, pero en una de las teorías que él tiene es cómo equilibrar en que la persona sepa cuánto trabajar, sepa cuánto compartir con su familia, de manera que él como persona no se enajene, es decir, no se pierda solo en el trabajo, y no se vuelva un factor de producción, sino se vuelva una persona social. Entonces está bien el análisis que María Arelis también hace. Entonces hasta ahí vamos, ¿ok? Sí, Sí, profe. levanten si quieren. Ok. Bueno, también es importante empezar a analizar
desde un punto de vista que es la economía. Y ese es solo el otro ejercicio que ustedes tienen que desarrollar. Si bien aquí yo ya les he dado bases de qué es economía como ciencia social, pero también hay que verlo desde el punto de vista cómo se divide la economía. Entonces, Baratos. Encuentra las mejores marcas de tenis desde 200. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos la economía positiva y normativa. La economía positiva y la economía normativa son dos corrientes de la economía. Básicamente, la economía positiva describe y explica diversos fenómenos económicos, mientras que la economía normativa se enfoca en el concepto de justicia económica o en cómo debería ser la economía. Tras esta breve introducción, veamos con más detalle cada una de estas ramas. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva es una rama de la economía que se centra en describir, cuantificar y explicar la evolución económica, sus expectativas y los fenómenos asociados. Se basa en el análisis de datos objetivos, hechos relevantes y cifras relacionadas. Intenta identificar las relaciones causales o las asociaciones de comportamiento que pueden ayudar a desarrollar y probar las teorías económicas. La economía positiva es objetiva y se basa en hechos, y las afirmaciones son precisas, descriptivas y claramente medibles. Estas afirmaciones pueden medirse con pruebas firmes o mediante casos históricos. En la economía positiva no hay margen para la opinión, de ahí que se la conozca también como economía pura o economía descriptiva. Ejemplos de economía positiva serían: en España, la inflación del IPC fue del 2% en enero de 2021. En México, la tasa de desempleo aumentó un 2% en 2020. Estas afirmaciones se basan en hechos y no implican un juicio de valor. Su validez puede probarse o refutarse analizando las estadísticas del IPC en España y la tasa de desempleo en México. En tus manos te dejo comprobar si son falsas o verdaderas estas afirmaciones. Ahora bien, ¿qué es la economía normativa? La economía normativa es aquella que utiliza juicios de valor, opiniones y creencias. Por tanto, esta rama de la economía es subjetiva y está basada en valores. Se origina en las perspectivas personales, los sentimientos o las opiniones que intervienen en el proceso de toma de decisiones. A menudo se asemejan a la política o al autoritarismo, por lo que esta rama de la economía también se denomina economía de lo que debería ser. Al final, la economía normativa incorpora análisis subjetivos y se centra en situaciones teóricas, lo que provoca que no se pueda demostrar la validez o la falsedad de las afirmaciones. Ejemplos de economía normativa serían: 1. El desempleo es más importante que la inflación en la situación económica actual. 2. El gobierno debería intentar reducir la desigualdad. 3. La privatización conduce a una asignación más eficiente de los recursos. Como hemos explicado, las afirmaciones anteriores son juicios de valor, y por lo tanto no se puede demostrar que sean correctas o incorrectas, solo con un análisis estadístico. Algunos economistas estarán de acuerdo, mientras que otros no lo estarán. Diferencias entre la economía normativa y positiva. Veamos a través del siguiente cuadro las principales diferencias existentes entre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se refiere a una ciencia que se basa en datos y hechos. Por otro lado, la economía normativa se describe como una ciencia basada en opiniones, valores y juicios. La economía positiva es descriptiva, mientras que la economía normativa es prescriptiva. La economía positiva explica la relación de causa y efecto entre las variables. En cambio, la economía normativa emite juicios de valor. La perspectiva de la economía positiva es objetiva, mientras que la economía normativa tiene una perspectiva subjetiva. La economía positiva explica lo que es, mientras que la economía normativa explica lo que debería ser. Las afirmaciones económicas positivas pueden ser probadas, demostradas o refutadas científicamente, lo que no es posible con las afirmaciones económicas normativas. La economía positiva define claramente las cuestiones económicas. En cambio, las soluciones que ofrece la economía normativa a los problemas económicos están basados en juicios de valor. Conclusión. Después de explicar los dos conceptos, podemos decir que estas dos ramas no están en conflicto, sino que deben complementarse e ir de la mano. A la hora de elaborar leyes y teorías,
La economía debe tratarse como una ciencia positiva, pero cuando se trata de la aplicación práctica, la economía debe tratarse como una ciencia normativa. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir Listo. Entonces, con base en lo que estábamos analizando, hola, hola. Ay. Sí, Con profe, se base en lo escucha que perfecto. bueno, es que perdí. Bueno, miren, este video lo voy a pasar acá por el chat. ¿Saben por qué? Porque en las retroalimentaciones que hemos hecho, hemos encontrado que definitivamente les hace falta bases para poder sacar las ramificaciones del ejercicio que se está haciendo. Pues es una sugerencia. Yo entiendo que cada tutor tiene su forma de analizar o de ver las actividades, pero mi sugerencia es que ustedes saquen lo que solicita la guía, pero con muchas ramificaciones para que se explique como se explicó aquí en el video. Entonces lo dejo en el chat para que ustedes lo usen, los que no lo han hecho, y los que ya lo hicieron lo fortalezcan. ¿Les parece bien? Entonces, vamos a mirar. A ver, miramos. Vamos a mirar un momentico acá esta presentación, que no debería, pero pues lo vamos a hacer, ¿no? Una vez se entiende que la economía se divide en dos, en economía positiva y en economía normativa, y que la economía positiva describe fenómenos y la teoría económica se divide en macroeconomía y en microeconomía. También entendemos que la economía normativa es quien hace políticas económicas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que no debe pasar, que sean así de básicos, porque lo que uno tomaría como tutor es que lo están copiando de alguna hoja de Google, ¿cierto? Entonces tengan presente que estas situaciones son lo que no puede pasar, que ustedes copien algo que encontraron en una hoja en Google, ¿vale? Entonces les dejo el video ahí en el chat para que lo tengan en cuenta. Hay una cosa muy importante en la economía que vamos a empezar a ver, y es que vamos a empezar a apropiar conceptos técnicos. Por ejemplo, ¿quiénes son agentes de la economía? Entonces, en los agentes de la economía, lo que yo voy a explicar es básico para el último punto, porfis, así que atentos, ¿vale? Los agentes básicos de la economía en una economía cerrada, es decir, cuando no hablamos de importaciones y exportaciones, tenemos tres agentes que son el Estado, que todos los conocemos, las familias, porque nosotros pertenecemos a una, y las empresas, que quienes son los que nos proveen de bienes y servicios. ¿Listo? Otra cosa fundamental que deben entender para poder desarrollar los ejercicios en economía es que si bien hay agentes de la economía, también hay factores de producción. Porque los agentes de la economía no pueden ser familias sin comer, una empresa no puede tener productos sin insumos o sin materias primas, y el Estado no puede funcionar sin nada de esto si no supiéramos que existen los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Los factores de producción son la tierra, que todos conocemos, que es cierto, es un recurso natural. El factor trabajo, que nos lo dan las familias. ¿Por qué familias? ¿Por qué hablamos acá de familias? Porque las familias están integradas por personas. Entonces, el trabajo es producto de una acción que realiza una persona. Están los factores de capital, que son las máquinas, los computadores, lo que ven allí. Y está la tecnología que usamos para facilitar el trabajo. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Sí, señora. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. Una vez, listo. Entonces, tengamos estos conceptos ahí chiquitos. Vamos a ver un video, porque es la dinámica del CIPAS. Vamos a ver este video
Y yo sigo con la presentación de lo que es el flujo circular de la economía. De pro- Hola, sean bienvenidos a este tema del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es un modelo que expresa el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. El flujo circular es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan los agentes económicos, las familias, que son los consumidores, las empresas, son los productores, y el sector público o Estado. Entonces, este modelo nos ayuda a comprender de qué manera estos tres agentes interactúan en la economía. Para ello, vamos a tomar algunos supuestos en cuenta. El primero es que se trata de una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones y no hay importaciones. Las familias gastan todo su ingreso. No hay mercados financieros. No hay comercio internacional. El primer agente económico de este modelo son las familias o los hogares. El papá, la mamá, los tíos, los hijos. Esta familia son los propietarios de los factores productivos, la mano de obra, las tierras, el capital. El segundo agente económico son las empresas. Son aquellos que se encargan de producir bienes y servicios para que consuman las familias. Este modelo toma en cuenta dos mercados. El primero es el mercado de bienes y servicios, que es aquel lugar donde se ofrecen y se demandan productos o servicios que son producidos por las empresas. Es decir, en este lugar hay una compraventa o un intercambio, ¿no? Las familias compran, las empresas venden. El segundo mercado es el mercado de factores de producción. En este mercado hay una demanda y una oferta de factores productivos, de tierras, de trabajos o de capital. El esquema del flujo circular de la economía toma también en cuenta dos flujos. El primero es el flujo de insumos y productos. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus factores productivos a las empresas y éstas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo flujo es el flujo monetario o del dinero. Entonces, las familias son los propietarios de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Estas familias ofrecen sus productos en el mercado de factores de producción. A su vez, las empresas obtienen o demandan esos factores productivos que ofrecen las familias en el mercado de factores de producción. Esto para producir bienes y servicios, como ropas, tenis, electrodomésticos, alimentos o cualquier tipo de bien o servicio. Posteriormente, las empresas ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios. Es decir, ahora van a vender lo que ellos producieron en este mercado. Y las familias van al mercado de bienes y servicios y compran productos que las empresas venden en este mercado. Las familias pues compran esos bienes y esos servicios. Esto es en lo que se refiere al flujo de insumos y productos. Ahora vamos con el flujo monetario o flujo del dinero. Para ello, nuevamente empezamos con las familias. Las familias tienen que comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Para ello, las familias tienen que desembolsar y esto viene siendo un gasto. Las empresas, por su parte, como vendieron sus productos y sus servicios en este mercado, esto viene siendo un ingreso, dado que ya vendieron sus productos. Ahora, con este ingreso, las empresas reinvertirán su dinero para producir más bienes, ropa, calzado, electrodoméstico,
por el cual ocuparán más factores productivos, más mano de obra, más tierras, más capital. Entonces, las empresas tendrán que pagar en el mercado de factores de producción salarios, rentas, alquileres. Este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso. Con este ingreso, las familias o los hogares vuelven a consumir bienes y servicios y volverán a gastar otra vez en el mercado de bienes y servicios. Y así se hace nuevamente el flujo circular. Ahora se integra un tercer agente económico al flujo circular de la economía, que es el sector público o el Estado. El Estado tiene una función más compleja dentro de este modelo, dado que ahora va a interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. El Estado recauda impuestos. Las familias tienen que pagar impuestos por ofrecer sus factores productivos y las empresas pueden pagar múltiples impuestos dependiendo de lo que produzcan. Pero el Estado retribuye de alguna manera ese ingreso o ese dinero. A las familias, por ejemplo, le hacen pagos por transferencias. ¿Qué son los pagos por transferencias? Son gastos en seguridad social, programas sociales, de seguros de desempleo, becas a estudiantes. Y a las empresas el Estado los apoya con subsidios para que produzcan más, subsidios al campo, subsidio a diferentes sectores. El Estado tiene que jugar un papel de productor cuando las empresas o cuando el mercado no distribuye eficientemente los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Por lo tanto, el Estado va a consumir productos para su funcionamiento, lo que le va a implicar pues un gasto en este mercado de bienes y servicios. Cuando el Estado es un productor, cuando el Estado produce bienes públicos, va a ocupar factores productivos. Entonces el Estado tendrá que gastar en salarios, en rentas que le ofrezcan las familias en el mercado de factores de producción. Bueno, pues este es un modelo básico para entender el flujo circular de la economía. Si lo quisiéramos hacer más complejo, podríamos meter el sector externo, el sector financiero, y eso haría más complejo todavía este modelo del flujo circular de la economía. Cualquier duda pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo. Miren, de verdad que este video lo explica de una manera maravillosa. O sea, de verdad que el que entienda cómo es el flujo circular de la economía no solo le sirve para este curso, sino definitivamente le sirve para entender cómo fluye la economía y por qué es importante pensar en los 10 principios de la economía, es decir, ¿por qué si yo sé que al sector económico, que al sector de la industria, si a mi vecino le va bien, por qué me va bien a mí? Esta es la razón del por qué los economistas pensamos en sociedad, por qué pensamos de la calidad de vida fluya para todos. Porque gracias a este flujo circular es que nosotros sabemos que si le va bien a una parte, a la otra parte también. ¿Vale? Entonces, voy a volver a explicar prácticamente lo que el video nos explicó, pero de una manera un poquito más coloquial y menos técnica. Entonces, están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Mi sugerencia es que cuando usted vaya a desarrollar el tercer punto de la guía, usted tiene que tener claro dos cosas. En este momento, la primera es que existen dos flujos y entonces aquí hay unas convenciones. Yo les estoy pidiendo a mis estudiantes que por favor pongan convenciones. ¿Qué son las convenciones? Colores. En este caso, el negro nos está indicando que es una corriente real, es decir, donde pasa todos los productos. Es decir, que si yo intercambio aquí con la profe Marixa un jugo, va por esa corriente real, porque es un producto. Y también existe la corriente monetaria, que es prácticamente, en términos coloquiales, es el dinero, la plata, los billetes, las monedas.
¿Listo? Entonces, entendiendo esto, sabemos que hay dos flujos. ¿Listo? Y que gracias a esos dos flujos hay un intercambio, porque si yo le doy un jugo a la profe Marixa me tiene que pagar ese jugo, o viceversa, a menos que me lo regale, ¿no? Pero hablando en términos del flujo circular de la economía, se debe hacer un intercambio. Usted va a la tienda y usted compra una libra de arroz, usted tiene que dar dinero, porque el señor de la tienda también hizo ese mismo intercambio. Le compró a la empresa para poderlo vender en su tienda. ¿Cómo realizó esa transacción? Intercambió dinero y la empresa le dio el producto. Entonces, entendido hasta ahora este cuadrito, existen dos corrientes o dos flujos, el flujo real y el flujo monetario, o corriente real, corriente monetaria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para distinguirlo? Pues por convenciones. ¿Qué son convenciones? Colores. ¿Listo? Entonces, cuando usted desarrolla ya su trabajo en la hoja Excel o como lo vaya a hacer, usted sabe que lo primero que tiene que hacer es la convención para que el tutor se dé cuenta de que usted entiende que existen dos corrientes. Dicho esto, un ejercicio, me voy a inventar un ejercicio. Ya sabemos que existen familias o economías domésticas, o como le quieran llamar, mi familia, un grupo de familiares, como quiera llamar. Sabe que existe empresas, muchas empresas que se dedican a la producción de arroz, otra que se dedica a hacer jabón, bueno, en fin, es decir, todas las empresas. Sabemos que existe un sector público que es el Estado, ¿cierto? Entonces, si sabemos que existen los agentes de la economía, que por allá yo les había dicho, entonces, ¿cómo conviven en el flujo circular de la economía? ¿A través de qué? Existen dos mercados. Me voy a devolver un poquito. Existen dos mercados. Existe el mercado de factores de producción, que como soplete, en ese factor de producción lo que se va a intercambiar, porque el flujo circular de la economía es intercambiar. Entonces, en los factores de producción o en el mercado de factores de producción, usted va a intercambiar arriendo de tierra o compra de tierra, va a intercambiar trabajo, va a intercambiar factores de producción de capital y va a intercambiar tecnología. En este mercado de factores de producción. Y por otro lado, gracias a que existen las familias, las empresas y existe un mercado de factores de producción, lo que se va a hacer o como resultado está el intercambio de bienes y servicios. Si usted entiende esta parte, usted en su actividad número 3, usted no puede copiar todo el flujo circular de la economía porque yo ya entendí. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y discúlpenme lo coloquial, pero pues para entenderlo más fácil. Si de repente aquí está para, no sé, inventémonos, está Karen, ¿no? Y Karen, gracias a las necesidades de comer para poder satisfacer su hambre, requiere comprar arroz. Volvamos al arroz. Entonces, ¿a quién le compra el arroz? Pues a la empresa, ¿cierto? Pero como estamos hablando de un bien que ya la empresa hizo, ¿por qué mercado se tiene que intercambiar? Mercado de bienes y servicios. Total. De bienes y servicios. Muy bien. Así no me van a poner nada más en el dibujo, porque es claro que ese intercambio solo se hizo por el mercado de bienes y servicios. ¿A través de qué? La empresa me da el arroz y yo le doy la plata. ¿Por dónde? Por el mercado de bienes y servicios. Muy diferente. Si yo lo que voy es a pedirle trabajo, Karen va a pedir trabajo a la empresa de arroz, ¿cierto? Y la empresa de arroz me contrata. ¿Cuál es el intercambio que se hace en esa transacción? ¿Cuál es el intercambio? ¿Qué estoy dando yo a la empresa? Mano de obra. Trabajo, ¿cierto? Y si el trabajo pertenece a los mercados al mercado de factores de producción, ¿por dónde debe pasar? Por el mercado de Por factores mercado productivos. de factores de producción.
Exactamente. No. Yo doy mi trabajo y ellos me dan a mí plata, que es el famoso salario. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, lo que no puede pasar es que en sus actividades ustedes marquen todo el flujo circular de la economía cuando desarrollen el punto 3, porque lo que tienen que hacer es analizar por qué el mercado pasa, cuál es la transacción, ¿cierto? Y quiénes intervienen ahí. ¿Listo? Hasta acá preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, muy claro. Súper, listo. Bueno, todos vamos a abrir el chat. Y ahí en el chat acabo de dar un enlace. Por favor, todos abran ese enlace de EducaPlay y vamos a participar en el ejercicio. Tengo que tener 26 personas haciendo el ejercicio. ¿Me confirman quién no lo puede abrir o quién lo puede abrir? ¿Listo? ¿Me confirman, porfis? Profe, yo no puedo abrir el chat, no me deja. ¿No? ¿Tú estás en el grupo? ¿Tú estás en el grupo de Sí, WhatsApp? señora. Espérame, entonces lo comparto por ese chat, ¿listo? Listo, ya lo compartí por el chat. ¿Sí pudieron? ¿Cómo les fue? Sí, profe, pero el problema es que yo estoy desde el celular, entonces se me acaba el tiempo y no alcanzo, porque se bloquea con todo, digamos, con la reunión y con el Sí. entonces no me deja contestar. Sí, Ya profe, a mí me llevo sacó de perdidas. una, Sí, no empezando o a sea, lo saca responder, me uno. sacó. Pues Sí, vamos a intentarlo, ¿sí? Los que gracias, puedan, vamos a intentarlo. gracias, mi amor. A ver. Vamos a contestar entonces aquí todos. Los factores de producción son los elementos que las empresas realizan su función productiva. Entre estos factores está el capital. ¿Qué agente económico oferta el capital? ¿El gobierno, las familias o los bancos? Rápido. Segunda pregunta. ¿Cuándo se dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo? Se conoce como. ¿Quién quiere aportar? Costos de Costo oportunidad. de oportunidad. ¿Qué hago? ¿Costo de oportunidad? ¿Oprimo acá? Sí, señora. Muy bien. La ciencia económica presenta una división de dos ramas. Una de estas ramas es la que se describe los fenómenos económicos tal como suceden, y a esta rama se le conoce como economía ilustrativa, positiva o empírica. Positiva. Súper. Muy bien. Cuando un gobierno imprime más dinero del necesario en una economía se genera. Lo vimos en los principios. Inflación. 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 Súper bien. El diagrama del flujo circular de la economía es una figura que ilustra el funcionamiento básico de la economía. En este diagrama intervienen agentes de la economía. Uno de los agentes es los agentes aduaneros, Nacional de Servicio El Civil o el Estado. Estado. El Estado. Muy bien. La economía normativa tiene una herramienta para su accionar. A esa herramienta o recurso lo conocemos como
Política universal de desarrollo. Política de desarrollo. Política de desarrollo. Es política económica. ¿Cómo les fue a los que pudieron abrirlo? Yo lo compartí en el chat, me fue súper bien. Muy Yo bien. también súper lo bien. pude abrir y me fue súper bien. Me alegra. Ay, profe, abrir, pero pues como estoy desde el celular, no, o sea, me saco. Súper. Muy bien. Pues chicas, este era como la explicación de la guía, vista así como yo sé que este CIPAS les dejó muchas herramientas para desarrollar su actividad. De todas formas, ustedes saben que este CIPAS tiene unos puntos y esos puntos van a ser asignados a medida que, uno, contestemos la asistencia que está en el chat. Dos, la encuesta de satisfacción que, pues, que ustedes quieran dar por las docentes que participaron. Y tres, pues estar pendiente que nosotros les subamos los puntos al final del curso, es decir, cuando finalicemos todas las actividades. Además de, ya tuvimos la web que el profesor amplió o hace un análisis de la primera unidad, a grosso modo, pero también están los CIPAS que nos hacen falta, que son los de curso, con sus tutores. Entonces, los que estén conmigo o con la profe Marixa, bienvenidos, que lo vamos a realizar el jueves. Profe Marixa, no me acuerdo. La profe Sí, Marixa. señora, el jueves. Sí, señora, el jueves. Entonces, quien esté con nosotros, bienvenidas. Allá haremos también una explicación y contestamos preguntas. Y los otros tutores, no sé si ya lo tuvieron o lo van a hacer o lo van a tener. Entonces, todos esos espacios son Profe, para qué pena. contestar sus dudas. Adelante, David. ¿Me regalas el nombre del CIPAS de hoy? ¿Cómo es que se llama, Mari? ¿Cómo lo...? Primer CIPAS de Fundamentos de Economía. Primero, porque hay 3, entonces vamos a hacerlo. La ciencia económica, perdón, sí. Este se llama la ciencia económica. Pero, bueno. Igual desde que diga primer CIPAS, no hay problema. Profe, aparte de la profesora Karen, tenemos que colocar también la otra profesora, ¿me recuerda el nombre, profe? Marixa Coy. Marixa Coy. Marixa Cuello. Coy. No. Acá hasta abajo, profe. Ah, Coy. Listo, gracias. Con el mayor gusto. Chicos, entonces, bueno, muy agradable tenerlos. Esperamos verlos en el otro CIPAS. Cualquier cosa ahí quedamos súper atentas. Una feliz noche para todos. Ya podemos salir de la sesión. Espérame un Bendiciones, segundito. gracias. Ahí esperen que va a intervenir la profe Marixa. Primero un segundito. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos, el siguiente CIPAS que hay es el CIPAS de curso. Ese no tiene puntos, para que lo sepan de una vez, pero obviamente se pueden conectar para resolver preguntas. De hoy en 8 generalmente se hace el CIPAS y en 8 días se hace una réplica. La réplica se hace la invitación a todos los que quieran asistir, pero los puntos solamente se dan por el CIPAS que asistieron. Digamos, va a haber 3 CIPAS y van a haber 3 réplicas. Pueden asistir al primero o a la réplica. Se les dan puntos a uno solo. No es que, profe, es que yo asistí al CIPAS hoy y dentro de 8 días también asisto, entonces son 30 puntos. No. Voy por ser el primer CIPAS, se les da 15 puntos y así sucesivamente en el siguiente. Pero si es la réplica y ustedes ya asistieron al primero, pues no se les dará puntos. ¿Listo? ¿Me hice entender? Sí, profe, totalmente de acuerdo. Profe, yo tengo una duda. Eso de que dice en la parte de satisfacción, centro y zona, ¿qué se coloca, profe? Ahí dice nacional, zona Zonal, Boyacá. Sí, señora. Zonal, Boyacá. Profe, ¿qué CIPAS es de primera Gracias, profe. matrícula de Duitama? CIPAS de primera matrícula zonal de Fundamentos de Economía. Sí, señora. No está zonal Boyacá, solamente dice zonal, profe. Listo, zonal, no hay lío. Perfecto. Gracias. Bendiciones. A ustedes, mil gracias. ¿Alguna otra cosa, Mica?
profe. No, está bien la aclaración que haces, que no la di. Muchísimas gracias, profe Marixa. Entonces, Chicos, nada, pues cualquier cosa ahí, pues yo quedo atenta. listo, también en los correos está el grupo de WhatsApp para que se unan, ahí contestamos. Lo importante también es estar en el grupo de Teams, ahí también respondemos. ¿Listo? Que estén muy bien. Feliz resto de noche. Gracias, mi profe Karen. Gracias, queridos estudiantes. Hasta luego. Una feliz noche Gracias. para todos, que estén muy bien.